Pues buenos días. El mes pasado habíamos investigado, aprendido más o algo sobre la historia deuteronomista. Dijimos que el libro de Deuteronomio funciona como una bisagra en cuanto a los libros de la Biblia, en la organización que tenemos nosotros en la Biblia protestante, que viene de la Septuaginta, diferente que la organización que se encuentra en el Tanaj de los hebreos, de los judíos actuales hoy en día. Pero bueno, tenemos esta organización de los judíos de Alejandría tratando de comunicar y dar al libro sagrado un formato que encaja mejor con el pensamiento griego, porque ellos querían, pues, no convertir a los griegos, pero querían tener un formato intelectual para sus días y que era el formato helenístico o greco-romano. Habíamos visto diferentes cosas sobre la historia deuteronomista, que es una propaganda política. Con eso no significa que es negativo, ¿verdad? Pero que está tratando de apoyar la idea de la dinastía davídica, que está tratando de darnos la enseñanza clara de que la idolatría es el peor de los pecados. Cuando veamos en los profetas, ellos van a denunciar idolatría, pero muchas veces van a enfatizar otros pecados. Entonces, no es cuestión de contradicción, ¿verdad? Pero de escuchar diferentes voces adentro de esta conversación de quién es Israel y quién es el Dios de Israel y cómo debe de vivir Israel con su Dios. Pero quería mencionar esto porque otra vez en la Biblia hebrea, estos libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes o Reinos, son 4 libros en la Biblia hebrea. Ellos no se llaman libros históricos, eso es una categoría que tenemos nosotros, no existe la categoría de libros históricos en la Biblia hebrea, son los profetas anteriores. Y después tenemos los profetas posteriores, y estos serían Isaías, Jeremías y Ezequiel, y después el libro de los 12, que serían lo que llamamos nosotros los profetas menores. Daniel no es un libro profético en la Biblia hebrea, es un de los Ketubim, o sea, de la última, más tardía sección que se escribe y que se redacte. Qué interesante preguntarnos, o sea, cómo acercaríamos y leeríamos de una forma diferente al libro de Daniel si pensábamos que es como un libro como Esther, como Ruth. Es un libro que nos da un ejemplar moral y de virtudes. Bueno, y sí contiene algunos elementos proféticos, pero eso no es lo principal. Para que vean, aunque el libro tiene las mismas palabras, 100%, simplemente poner al libro en una categoría diferente nos ayuda a leer el libro de una forma diferente. Y bueno, lo que pienso hoy es, tengo 2 partes y si no terminamos con esto hoy, pues seguiremos el mes siguiente, no pasa nada. Y la primera cosa que quiero hacer es una pregunta muy general, ¿verdad? Muy abierta. Si estuviésemos juntos todos en la iglesia, pues escucharía vuestras ideas, pero con Zoom es un poco difícil, entonces simplemente voy a hablar. Entonces, lo que quiero hacer primero es ver unos, pues, prejuicios, estereotipos que solemos tener en las iglesias cristianas en cuanto a los profetas. Y quiero comenzar con esa pregunta: ¿qué es la profecía y específicamente cuál es la obra de los profetas? ¿Qué tipo de hombres y mujeres hay profetisas en la Biblia? ¿Qué tipo de hombres y mujeres eran estas personas? ¿Y cuál era su rol en la sociedad israelita? Entonces, con todo eso como trasfondo, vamos a comenzar con el primer estereotipo que es muy común, pero vamos a ver que estos estereotipos muchas veces tienen un elemento de verdad, pero realmente no nos van a ayudar a entender la obra del profeta. Y el primer estereotipo que tenemos es la idea de que el profeta es alguien que nos dice lo que vendrá en el futuro. Es una persona que predice eventos futuros. Pues, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, ciertamente, a veces los profetas hablan del futuro,
y vamos a ver un desarrollo en la profetología, es una palabra que no solemos usar, pero es una palabra que existe en Israel. Muchas veces cuando los profetas hablan de algún evento que vendrá en el futuro, no están hablando de un evento del futuro lejano. Están hablando como igual que, bueno, no igual, pero más o menos como hoy hablamos de, bueno, si seguimos así, la economía va a estar así en 1 año o 5 años. Si seguimos con esta política, el resultado va a ser tal y tal, que es una capacidad importante, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre alguien que puede hacer eso hoy en día en España en las noticias, una persona que es educada, una persona que tiene buen conocimiento del medio ambiente y de lo que está pasando en las noticias en otros países. La diferencia es que los profetas sí, yo creo que muchas veces tienen esa capacidad, pero los profetas hablan de parte del Señor. Esto aparta a la literatura profética de otros tipos de literatura que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con las leyes mosaicas, muchas veces el Señor le dice algo a Moisés, Moisés como mediador le dice algo al pueblo y así está. Igual en la literatura sapiencial o de sabiduría o literatura poética, no vamos a escuchar esta fórmula, así dice el Señor. Muchas veces son consejos para la vida y en meses siguientes pues veremos algo del rol de la literatura sapiencial en la vida de Israel. Pero el caso es que los profetas sí tienen un entendimiento, por lo general, no es siempre, de usar lo que llamamos la fórmula profética, que es así dice el Señor, y hay variaciones, un oráculo del Señor, el Señor me dice así, este es el mensaje del Señor para su pueblo, ¿vale? Entonces la fórmula profética, la fórmula eh, pues, sí, de profecía. Entonces, ciertamente a veces hablan de algún evento que pueda ocurrir en el futuro, pero el propósito no es revelar el futuro. Normalmente el propósito es llamar al pueblo a fidelidad al pacto. Llamar al pueblo a fidelidad al pacto. Entonces, esto de hablar del futuro, que a veces lo hacen, a veces no, pero esto de hablar del futuro, de algún evento que pueda ocurrir en el futuro, siempre es encajado adentro del contexto del pacto. Entonces, podríamos decir que la esencia, el corazón de la obra profética es precisamente esto de llamar al pueblo a ser fieles a su pacto, al pacto mosaico que ya hemos estudiado algo, el pacto entre Israel y Dios, el mediador es Moisés, y a veces dicen, bueno, y si siguen así, no siendo obedientes al pacto, esto va a ocurrir. O igual, a veces quieren animar al pueblo y dicen, bueno, pues el Señor les va a restaurar de alguna forma, pero esto siempre viene adentro del contexto del pacto. Ahora, hay un desarrollo que encontramos en un desarrollo muy tardío que vamos a encontrar en cuanto a las profecías y la literatura profética de Israel. Y es un desarrollo que vamos a encontrar ya durante el reasentamiento, o sea, eh, el, el reino del norte es destruido por Asiria y después en el siglo VI antes de Cristo el reino del sur es conquistado por Babilonia y son exiliados a Babilonia. Babilonia es conquistado por los persas y los persas, el gran rey de reyes Ciro, el Mesías, según Isaías, él permite regresar a algunos del exilio para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Estos son libros que conocemos, Nehemías, Esdras. Tenemos algunos profetas durante este tiempo, los profetas del reasentamiento, como Ageo y como Miqueas. Perdón, no Miqueas, Malaquías. Bueno, pues ya durante este tiempo también tenemos la tercera sección de Isaías que ya está viendo, ahora sí podemos hablar de una escatología final. El profeta está ya viendo que habrá
un tiempo cuando hay que cerrar este capítulo de la historia humana, por decirlo así. Tenemos tres creaciones en la Biblia. La primera creación, Génesis 1 y 2, dos versiones diferentes del mismo evento. Después, la segunda creación es con el diluvio, ¿verdad? El diluvio es una decreación, una destrucción, y recreación es la segunda creación. Y después el profeta comienza a hablar de nuevos cielos y una nueva tierra. Entonces, ciertamente ya cuando estamos pensando en una escatología de ver que habrá una creación nueva, igual que tú y yo hemos nacido de nuevo, que todo el universo va a nacer de nuevo. De esto está hablando San Pablo cuando dice, toda la creación espera la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Esta idea de que la creación nacerá de nuevo. Pero, aunque se encuentra en la profetología tardía de Israel, no es por lo general, no es de lo que estaban hablando los profetas. Entonces, todo eso por decir que si tenemos la pregunta, ¿quiénes son los profetas? Si contestamos, los profetas son gente que nos dice algo del futuro. Bueno, no es totalmente incorrecto, pero realmente no entiende el corazón del ministerio profético. Muy bien. Y también aquí quiero señalar algo en cuanto a la interpretación de los profetas. En el Nuevo Testamento había muchos rabinos y escribas que pensaban entender cómo se iba a cumplir estas profecías en cuanto al Mesías, elementos del futuro y esas cosas. Había gente que creía entender cómo se iban a cumplir algunas profecías, pero no lo entendieron, no entendieron. Es una de las grandes sorpresas del Nuevo Testamento. Y lo vemos en la carrera de Jesús, ¿verdad? La gente dice, ¿cuándo vas a restaurar al reino de Israel? Ellos habían leído profecías. Entonces, aun cuando los profetas hablaban de eventos que iban a ocurrir siglos en el futuro, la gente no los entendía. Por lo tanto, cuando nosotros leemos profecías y decimos, bueno, esta profecía se está cumpliendo hoy, hay que recordar que los rabinos y escribas del primer siglo no entendieron bien cómo se iban a cumplir las profecías. Pensaban que iba a haber un Mesías que era un líder militar de la casa de David, quizás algún otro Mesías que era un sacerdote, un sumo sacerdote justo que iba a restaurar la justicia y la rectitud de la liturgia del templo. Pero lo que ocurrió es que estos dos roles se combinan en una persona, pero en vez de un adviento cada uno, hay dos advientos. Nadie había pensado en esta interpretación de las profecías del Antiguo Testamento antes de que viniese Jesús. También la identificación de la segunda sección de Isaías, del siervo que sufre, y de ser que el siervo que sufre es el Mesías. Era una novedad completa. Nadie había identificado al siervo que sufre con el Mesías. El Mesías era una figura davídica, heroica, que iba a conquistar a los romanos y iba a restablecer un reino de este mundo. Y el siervo que sufre, hasta en el pensamiento judío, probablemente ellos pensaban que representaba al pueblo judío, al pueblo israelita. Pero combinar a los dos, como lo hace Jesús y como lo hacen los autores del Nuevo Testamento, era una novedad. Nadie había pensado en combinar estas dos figuras que son tan diferentes. Entonces, para que veamos, para que tengamos algo de humildad, ¿verdad? Porque muchas veces yo veo y leo que la gente dice, bueno, esta profecía ya se cumplió, bla, bla, bla. Bueno, las profecías se van a cumplir, ¿vale? Las que no se han cumplido. Pero debemos de ser muy humildes en pensar que sabemos precisamente cómo se van a cumplir. Muy bien. Entonces, seguimos con un segundo estereotipo que tenemos de los profetas. Que los profetas son personas con ideas nuevas y radicales. Los profetas son personas con ideas nuevas y radicales. Pues algunos ejemplos de esto. Podríamos señalar, por ejemplo, en Jeremías y Ezequiel, dos profetas que hablan de un nuevo pacto. Alguien podría leer estos textos en Jeremías 31,
y también en Ezequiel, a ver si tengo la cita aquí. No lo tengo, perdón. Pero estos son los dos profetas que hablan de un nuevo pacto. Y alguien podría leer esto y decir, wow, qué radical, ¿verdad? La idea de que tienes el pacto mosaico, el pacto con Israel, pero que Dios va a hacer un pacto totalmente nuevo y diferente. Entonces parece ser muy radical. Pero cuando comparamos las palabras y las ideas del nuevo pacto con lo que tenemos en Deuteronomio describiendo el antiguo pacto, vemos que el nuevo pacto realmente es pues, no voy a decir un ajuste, pero eh, es, eh, no es algo radicalmente diferente al antiguo pacto. La diferencia principal en cuanto a los textos proféticos es que la letra del antiguo pacto es escrita en piedras, ¿verdad? Pero la letra del nuevo pacto es escrita en los corazones. Pero además de eso, una ley escrita para el pueblo de Dios que resulta en santidad, tenemos estas ideas en común. Entonces, es un ejemplo de que podríamos leer Jeremías y Ezequiel y decir, wow, esto es radicalmente nuevo. Pero con un poco más de cuidado vemos que hay un elemento de novedad, pero no podemos decir que es una idea, un concepto totalmente diferente que se aparta de lo que ya tenemos en la Torah. También podríamos hablar del concepto, un concepto que encontramos especialmente en el libro de Joel, que es el Día del Señor. El Día del Señor es una idea, ¿verdad?, que surge de la convicción de la justicia de Yahvé. Y el Día del Señor es un día de juicio, es un día de castigo para los malhechores, es un día de la purgación de la tierra. Y podríamos leer esto y decir, bueno, esto es radicalmente nuevo, así son los profetas. Pero ya cuando regresamos hasta el libro de Josué, vemos que ya existe el concepto del día del Señor. Entonces, otra vez, los profetas están tomando elementos que ya existían probablemente por siglos y sí, están expandiendo, elaborando sobre conceptos, pero decir que el profeta es alguien con ideas radicalmente nuevas y diferentes, por lo general, no es correcto. Y de hecho, solemos usar hasta en la sociedad secular hoy esta forma de hablar de profeta. No, es que este hombre es un profeta del medio ambiente, esta mujer es una profetisa, una profeta no sé, los derechos humanos en Gambia. Vale, o sea, entonces para que veamos que este estereotipo ha tenido tanto, no sé, tanto poder, tanta influencia que se sigue usando hoy en día, pero hasta en un contexto no religioso, en contextos políticos, académicos, intelectuales, sociales, etc. Un tercer estereotipo que podemos identificar es que los profetas son individualistas. Los profetas son aislados de la sociedad. Y bueno, tenemos algunos ejemplos de esto. Pero quiero clarificar algo sobre esto. Por ejemplo, podríamos señalar famosamente a Elías, el gran profeta Eliyahu. Y como él está solo, ¿verdad? Después de su grande, no sé, victoria sobre los profetas de Baal, él está solo, se va a vivir en Carmel. Está solo ahí, los pájaros le traen comida y dice, bueno, estas son personas como después va a ser Juan el Bautista. Tengo unas cosas que decir sobre Juan el Bautista también, pero llegamos ahí adentro de un momento. Y ciertamente, pero solemos tomar un ejemplo y decir, bueno, así eran los otros profetas. También tenemos un ejemplo, creo que era de Jeremías, que le ponen adentro de una cisterna, un pozo en el suelo, aislado. Pero quiero clarificar algunas cosas de esto. Elías está solo no porque quería estar solo, no porque quería estar aislado de la sociedad. Él se fue huyendo porque tenía temor al rey y a su mujer. Igual Jeremías estaba solo porque le habían puesto en el pozo. Él no bajó
a la cisterna o el pozo por su voluntad. Entonces, ciertamente, a veces algunos profetas eran aislados de la sociedad, pero muchas veces no era porque lo deseaban, era como un castigo o parte de una persecución en contra de ellos. Es importante entender esto. Otra cosa es entender y ver todos los ejemplos que van en contra de esta idea. Por ejemplo, el gran discípulo de Elías, que es Elisha o Eliseo, como le llamamos en español. Y él era un hombre mucho de andar en los pueblos. Ya sabemos que tenía su seminario o su comunidad de profetas que viajaba con él. Él iba en las casas de la gente y de hecho ya encontramos un paralelismo que va a ser importante para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Elías es el hombre más, pues que no quiero decir salvaje como insulto, pero es un hombre más primitivo, o sea, ¿verdad? Está ahí fuera de las ciudades. Y después tenemos Eliseo, una persona que está dentro de las casas, con la gente, con su comunidad. Y esto va a ser un paralelo, obviamente, para Juan el Bautista, que corresponde a Elías, y Jesús, que corresponde a Elisha o Eliseo. Pero también veamos todos los ejemplos adentro de la historia deuteronomista de profetas que estaban en las ciudades. Tenemos, por ejemplo, a Gad, tenemos a Natán. Natán va para hablar con David en su corte y no hay ninguna indicación de que es algo raro, algo inapropiado, nadie se sorprende. Al parecer era una cosa normal tener un profeta como, pues, ¿qué? Un consejero, un ministro, alguien para escuchar, igual que no sería raro para un presidente, un ministro tener algún, no sé, capellán o algo así. No diríamos esto es muy raro, esto no está bien, diríamos, no, pues esto es algo normal. También lo vemos con Isaías de Jerusalén, que él está interactuando con diferentes reyes y gobernadores y personas de gran importancia. Entonces, pensar que los profetas eran personas aisladas y personas individualistas que se habían separado de la sociedad por su propia voluntad, simplemente no es correcto. Ahora, en cuanto a Juan el Bautista, esto no relata precisamente con esto, pero es importante comunicarlo dentro del contorno del tema. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Es como una pregunta que se puede poner en un examen, que es una pregunta que es como una trampa, ¿verdad? ¿Quién es el último profeta del Antiguo Testamento? Y diría la gente, bueno, Malaquías. Pero no, es Juan el Bautista. Él es profeta del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, aunque aparece adentro del Nuevo Testamento. Esta teología se desarrolla en Lucas, ¿verdad? Comparando el nacimiento y la concepción de Juan con la concepción de Jesús. Y hay un paralelo, pero también una diferencia entre Elizabeth y entre María. Elizabeth nos recuerda de Sara, o sea, la madre ya mayor que nunca tuvo hijo, pero milagrosamente ya en su vejez produce un hijo. Entonces Juan, con eso Lucas está relacionando a Juan con el hijo del promesa de Génesis, o sea, Isaac. Pero lo que vemos con María es algo radicalmente nuevo y creo que Lucas nos quiere comunicar con esto, que ya estamos viendo el comienzo de un capítulo nuevo y diferente. Dios está haciendo algo dramáticamente diferente que nunca había hecho en el pasado. Una mujer en su vejez dando a luz ha ocurrido antes, es un milagro, muy bien, pero una mujer joven sin haber tenido relación con ningún hombre jamás, embarazándose y dando luz a un hijo, eso es radicalmente nuevo. Y creo que eso es parte de la teología que Lucas nos está dando, ¿verdad? En cuanto a la diferencia entre Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y Jesús, que es el profeta, entre otras cosas, ¿verdad? Pero es profeta, que es el profeta del Nuevo Pacto. Pues muy bien, entonces vemos que los profetas tenían un rol en la sociedad israelita y después judía. A veces estaban aislados, sí, pero muchas veces no era por su voluntad, era por persecución o algún castigo político.
Entonces, ese estereotipo no es adecuado para describir a quiénes son los profetas y cómo es su ministerio. Otro estereotipo que tenemos es que los profetas son personas que hacen cosas raras, hacen cosas extrañas, ¿verdad? Y ciertamente de vez en cuando tenemos a profecías que no son profecías de palabra, o sea, no es de esta fórmula, el Señor dice tal y tal, sino es que la gente hace cosas raras. Por ejemplo, Ezequiel recibe pues el mandamiento, la instrucción de atarse con cuerdas durante 430 días, esto está en Ezequiel 4. A Isaías, esto es capítulo 20, se le dice que debe de quitarse la ropa y el calzado y andar por la ciudad. Esto es un símbolo de un castigo que vendrá si la gente no es fiel al pacto. Otra vez, esto de predecir el futuro, cuando se hace, casi siempre tiene que ver con el pacto y fidelidad al pacto. El futuro es como podríamos decir una síntoma, pero el corazón, ¿verdad? Es el pacto. Pues entonces sí, ciertamente los profetas a veces hacen cosas raras, pero muchas veces los profetas tenían experiencias muy normales. Por ejemplo, y aquí quiero clarificar algo sobre la naturaleza de la profecía en la literatura semítica. Nosotros solemos pensar en los profetas como personas que recibían como una dictación de Dios, palabra por palabra, y después lo repetía al pueblo de Dios. Esta es una idea que sí se encuentra en el mundo primitivo, pero no viene del mundo semítico, viene de la tradición oracular de Grecia, ¿verdad? Que una persona iba al oráculo, el oráculo tenía una experiencia extática, mística, que recibía una dictación palabra por palabra de la divinidad o el Dios de ellos y lo daba a la gente. Pero no debemos de cometer el error de tomar una versión de profetología de Grecia e imponerlo sobre los profetas semíticos o israelitas. También hay que reconocer que todos los pueblos a su alrededor tenían profetas. Eso de tener profetas y profetisas no era para nada único de Israel. Y de hecho, a través del Antiguo Testamento vamos a encontrar diferentes ejemplos de profetas falsos. A veces son profetas de Baal, como los que Elías vence, pero a veces dicen ser profetas de Yahvé o profetas de él, pero son profetas falsos. Entonces, hay que reconocer que tener profetas como parte de la sociedad era común y corriente en esos días. Entonces, quiero compartir un ejemplo, por ejemplo, Amós. Amós, en capítulo 8, él ve una canasta de una cesta de fruta de verano. ¿Alguien me podría leer, favor, Amós 8 del 1 al 3? Amós 8 del 1 al 3. Y si no, lo leo yo, pero si alguien no tiene ahí, Amós 8 del 1 al 3, por favor. Lo leo yo. Así me ha mostrado Yahvé el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Yahvé, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día. Dice Yahvé el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera al silencio. Muy bien, gracias. Pues, ¿qué tenemos aquí? O sea, mucha gente leeríamos esto y diríamos, bueno, tiene una visión mística. Hay visiones místicas entre los profetas, pero no debemos de asumir siempre que es así. Igual Amós podría haber estado caminando por el mercado y ve una canasta de fruta que hay que comer ese día, que si no se va a pudrir. Pero, ¿qué pasa? El profeta, por la obra del Espíritu Santo, tiene la capacidad de ver más allá como que de la vela, más allá del
escenario. Y cuando tú o yo veíamos una canasta de fruta que hay que comer hoy, o si no se va a pudrir, el profeta, por la acción del Espíritu Santo, tiene la capacidad de decir y de entender, wow, con esta visión, que es una cosa común y corriente de cada día, ya estoy entendiendo algo sobre el plan de Dios para su pueblo. Y en este caso es una amenaza, ¿verdad? O sea, eh, eh, entonces, otra vez, ¿por qué menciono este texto de Amós? Que es uno de los textos del Antiguo Testamento más ancianos. Obviamente hay cuentos y narraciones y leyes orales más antiguos, pero como un libro de la Biblia en su enteridad que tenemos hoy, Amós parece ser uno de los textos más antiguos de la Biblia. Entonces decir que, bueno, es que los profetas son personas que hacen cosas raras. Bueno, de vez en cuando, pero muchas veces, y también como hemos visto con Natán, con Gad, son personas que eh, em, tienen un rol normal en la sociedad. Aquí, Amós probablemente caminando por el mercado ve algo, una persona normal que no es profeta diría, bueno, no es nada especial, pero el profeta en este caso tiene la capacidad y él entiende que Dios le está indicando algo sobre su pueblo y sobre su voluntad. También podemos mencionar milagros. Los profetas normalmente no hacen milagros. Es otra cosa que es de muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. De los milagros que conocemos, obviamente, de los profetas anteriores, es cuando vamos a encontrar la mayoría de los milagros. Obviamente, Elías llamando una columna de fuego del cielo, muy dramático. Y después, otro milagro que es muy interesante, parece ser un milagro menor, ¿verdad? Cuando Eliseo va y hace que no sé cómo se llama, la cabeza del hacha que flote. Pero después de eso, después de la historia de otro nomista, rara vez vamos a encontrar a los profetas haciendo milagros. Entonces, ¿cómo es la comunicación de los profetas si no es por lo general a través de acciones raras? Pues son observaciones de cómo es la vida humana y el mundo natural, como hemos visto con el ejemplo de Amós. Muchas veces tratan de razonar, de persuadir, igual que tú o yo podríamos hacerlo con alguien más. Muchas veces encontramos esto con los profetas. Israel, Judá, regresa al Señor, regresa al Señor. Tienes que ser fiel, deja los ídolos, deja la violencia, o sea, tratando de exhortar y persuadir a la gente. O una cosa que hoy con la predicación en la iglesia reconoceremos como parte de la obra de un pastor, un predicador. Y finalmente a veces ellos dan parábolas. Uno de los más conocidos sería la parábola que presenta Natán al rey David, ¿verdad? Que David ha cometido un gran pecado de adulterio y después ha tratado de arreglar la muerte del esposo de la mujer. Son pecados mucho peores de los que comete Saúl, por cierto. Pero bueno, y Natán va y en vez de decirle, David, has hecho esto y el otro, ¿qué le dice? Tengo una parábola para ti. Y qué bonito ver que Jesús, cientos de años después, va a tomar este estilo de enseñar, y aunque no es el único estilo que tiene él para enseñar, realmente va a ser el estilo de enseñar que tiene el Señor que más va a usar. Entonces, reconocemos ahí en el ministerio de Jesús una continuación clara y bien reconocible en cuanto al estilo de comunicación profética. Otra vez, las parábolas no suelen hablar nada del futuro, o sea, de cómo va a ser las cosas en 100 años o 500 años o 1000 años. Son cosas que tienen una aplicación inmediata en aquel día. Pues bueno, entonces, en esta primera parte de la charla, he tratado de pues resumir y de como criticar algunas ideas que tenemos de quiénes son los profetas del Antiguo Testamento. Y qué interesante notar que después de Malaquías y Ageo, que son dos de los profetas, y Zacarías también,
después del exilio, o sea, del reasentamiento. Durante siglos no tenemos ninguna palabra profética hasta que venga Juan el Bautista. Y esto no es normal. Tenemos durante este periodo en los libros deuterocanónicos que estarían en la Biblia católica, la Biblia ortodoxa, e incluso en otros libros apócrifos que fueron escritos por el pueblo de Israel, pero que no están en ninguna Biblia, pues tenemos todos los otros géneros literarios. Seguimos con literatura de sabiduría, proverbios, Job, pero tenemos la sabiduría de Salomón, por ejemplo, en la Biblia católica. Y también seguimos con leyendas o narraciones, biografías de los héroes de la fe. En la Biblia tenemos Esther, tenemos Ruth, tenemos Esdras, Nehemías, pero durante el periodo intertestamental seguimos con esto, con libros como el libro de Judith, de Tobías. Con mencionar eso no estoy diciendo que debemos de usar estos libros para formar una teología dogmática, esto no se hace, pero a la vez, históricamente, no cabe duda que nos sirve saber algo de, de la vida de Israel durante este periodo de 400 años. Y seguimos teniendo literatura apocalíptica, como el libro de Segundo de Esdras, que no está en nuestra Biblia, y el libro de Jubileos, que no está en ninguna Biblia, como el Apocalipsis de Baruch, igual que no está en ninguna Biblia. Entonces tenemos todos los géneros literarios durante el periodo intertestamental, con la excepción de libros proféticos. Y con esto vamos a ver brevemente, en los 20 minutos que nos quedan, una narración, un texto muy conocido y muy querido, pero lo vamos a tratar de leer de una forma un poco diferente. Y esto creo que nos va a ayudar a resumir algunos puntos importantes de cómo es la vida y la obra de los profetas en Israel. Vamos a ver el llamamiento de Samuel en 1 de Samuel 3. Y voy a pedir a algunas personas leer del texto, y después de leer simplemente voy a dar algunos puntos. Yo quiero sugerir que, aunque ciertamente este texto nos habla del comienzo de Samuel como un profeta de Israel, que también el autor, el redactor de la historia deuteronomista nos quiere dar esto como una paradigma de quién es el profeta, cómo debemos nosotros de reaccionar al profeta, y cuáles y darnos el ejemplar de Samuel como un profeta de cierta forma ideal. Ciertamente antes de Samuel tenemos otras personas que se les llama profeta. Abraham dice que es un profeta. Esto es misterioso porque Abraham nunca hace las cosas que normalmente harían los profetas. Probablemente esto es una forma simplemente de honor a Abraham. Era un gran hombre de Dios, de gran fe, por eso le vamos a decir que es un profeta. Y también a Moisés se dice que es un profeta, ciertamente habla de parte de Dios, pero principalmente Moisés es un legislador. Pero ya con Samuel ya estamos encontrando realmente un profeta que va a dar como un ejemplar para siglos y siglos después. Abraham es patriarca, bueno, también le vamos a decir profeta. Moisés es legislador y líder, pero bueno, también de cierta forma le vamos a decir profeta. Pero ya con Samuel, él es profeta. También es juez, vale, pero es profeta y es un hombre de gran influencia en la vida de Israel. Entonces, sin más, voy a pedirle a alguien que lea, por favor, primero de Samuel 3, del 1 al 9. Del 1 al 9. Lo leo yo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy.
Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel, llamar: Samuel. Y Samuel se levantó. Fue Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Genial. Me imagino que esto es un texto que todos hemos leído antes y se predica muy bien. Es un relato muy, muy bueno, muy, muy bonito. Pues aquí algunos puntos, ¿verdad? Primero que todo, vemos que dice: en aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé. Diferentes traducciones obviamente van a tener diferentes palabras, eso no importa mucho. Aquí aprendemos algo importante sobre la obra profética, que viene y va, ¿verdad? O sea, el profeta como Mesías, como una persona ungida, que es lo que significa Mesías o Mashiach, ungido es, en griego es Christos, Cristo, entonces Cristo, Mesías, ungido, 3 idiomas diferentes, el mismo rol. Y los ungidos del antiguo pacto son el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Ahora, el profeta a veces es ungido con aceite, a veces el profeta es ungido con el Espíritu de Dios, pero se le trata como un rol ungido. Y a diferencia, ¿verdad? No como el rey, no como el sumo sacerdote, la obra profética o la presencia de profetas va y viene. La idea era siempre tener algún ungido rey, siempre tener un ungido sumo sacerdote. Pero vemos que así no es la profecía, que es diferente. Encontramos algo sobre la palabra de los videntes o las visiones. Vidente era el título más antiguo, más primitivo para profeta. Antes de decir es un profeta, decían es un vidente. Están en una tienda, ¿verdad? Ya no sería el tabernáculo ya no estaba en existencia, no hubiera durado el tabernáculo tantos siglos y tampoco hay un templo permanente. Parece ser que ellos están en alguna tienda que se usa para el arca y el candelabra o la menora del pueblo. Y al parecer, quizás Samuel y Elí viven ahí adentro del templo en el presencia del arca. No quizás en el mismo cuarto, en el mismo espacio, pero están ahí. No sabemos mucho de dónde estaban, ni casi nada de cómo era la estructura de esta, vamos a decir, una tienda que se podía mover de lugar a lugar, pero al parecer es lo que estamos viendo. Entonces llamó Yahvé a Samuel y él respondió: aquí estoy, y se fue a Elí. Aquí hay algo importante. ¿Cuántas veces tiene que ocurrir esto antes de que Elí entienda lo que está ocurriendo? Tiene que ser 3 veces. En el pensamiento hebreo, cada número tiene un significado, y eso no es misticismo ni cabala ni nada, es simplemente como ellos veían los números. El número 3 habla de intención, habla de voluntad. Si algo ocurre una vez, ocurre. 2 veces, coincidencia. Pero si algo ocurre 3 veces, nos habla de que hay alguna inteligencia. No tiene que ser Dios, puede ser un ser humano, ¿verdad? Pero hay alguna una inteligencia, hay una voluntad detrás de esto. Y es ahí cuando Elí dice: bueno, ahora sí veo que está ocurriendo algo especial, algo con intención. Y Elí, que es sacerdote, él, porque no había palabra profética mucho, él se tarda en realizar que quizá Yahvé le está hablando al joven Samuel. También vemos que Samuel es joven. Esto nos habla de cómo esperar que sea un profeta. No sería muy obvio que Dios llamase a un joven, un niño, no sabemos cuántos años tiene, 8 años, 10 años, menos de 13 años.
a un joven para ser su profeta. Vamos a ver esto con Jeremías también. Él queja, dice, yo soy muy joven para ser profeta, ¿verdad? Amós, que dice, bueno, yo no era profeta ni hijo de profetas, yo tenía mis jardines de higueras y el Señor me llamó a ser profeta. Bueno, entonces ya nos está dando otra enseñanza en cuanto a cómo son los profetas. No debemos de juzgar a la gente según la vista humana, porque Dios puede escoger a gente diferente, gente inesperada para ser sus profetas y para traer su palabra profética. Y finalmente, en esta sección, seguiremos con las otras secciones, pero finalmente yo creo que encontramos algo muy importante sobre el rol del profeta. Solemos enfocarnos mucho en cómo el profeta habla de parte del Señor, pero para poder hablar de parte del Señor, ¿qué tiene que hacer Samuel primero? Tiene que escuchar. Entonces, yo creo que el texto aquí nos está enseñando que escuchar al Señor es quizás hasta más importante para el profeta que hablar de parte del Señor, porque el profeta no puede hablar de parte del Señor sin primero haber escuchado. Y yo creo que no solemos enfocarnos en la importancia de eso de escuchar al Señor como parte del trabajo profético. Pues muy bien, seguramente verán algunas otras cosas aquí en este primer párrafo, pero pues vamos a seguir con el segundo. ¿Alguien me hace favor de leer del versículo 10 al 14, por favor? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Hasta el 14, por favor. Perdón. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Muy bien, gracias. Otra vez, solemos pensar como el estilo griego del oráculo, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Es muy antropomórfico. Vino Yahvé, se paró. O sea, nos recuerda de quién, de Abraham, ¿verdad? Cuando Yahvé de cierta forma viene y se para, habla con él en el libro de Génesis. Entonces, muy antropomórfico. No tenemos el concepto en este texto, ¿verdad? De que hubo algún trance extático. Eso de vez en cuando ocurre, pero otra vez, no es lo normal para los profetas. Entonces aquí vino Yahvé, se paró y llama a Samuel. Y aquí vamos a aprender algo importante sobre el rol del profeta en Israel. Samuel, pues Elí, prácticamente su padre adoptivo, sí. Ya sabemos, me imagino que todos conocemos los capítulos anteriores, 1 y 2. Si no lo has leído últimamente, vale la pena hacerlo. Pero el caso es que Elí realmente crió a Samuel. Samuel, desde su juventud, desde su niñez, estaba en el templo con Elí. Y vemos que aquí, ¿cuál es el mensaje que recibe Samuel, el profeta, para Elí? Es un mensaje de juicio y de castigo. ¿Y por qué? Por el fracaso de Elí. Porque Elí no ha disciplinado bien a sus hijos, que también eran pues sacerdotes en la tienda donde estaba el arca. Entonces Dios le va a castigar. ¿Qué tan difícil sería para Samuel después tener que ir y compartir este mensaje del Señor? Yo creo que aquí nos habla de que para el profeta muchas veces, no siempre, pero para el profeta muchas veces es un cargo
es un peso, ¿verdad? Que tiene que compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor no viene simplemente para decir siempre cosas bonitas y de esperanza, a veces, pero aquí no lo es. Hay un relato que me encanta en Reyes, cuando están Jehoiakim y el rey Acab y están hablando de algunos planes militares, y el rey de Judá dice, bueno, no habrá aquí un profeta de Yahvé. Y dice Acab, sí, hay un profeta de Yahvé, pero nunca voy con él. Yo le detesto, es lo que dice el texto. Yo le detesto porque nunca me da buenas noticias. Entonces, pues aquí es un ejemplo, es un contraejemplo, ¿verdad? Entonces nos habla aquí este párrafo del peso, de la dificultad, de lo que es recibir la palabra del Señor a veces. Ok, muy bien. Y finalmente alguien podría leer del 15 al final del capítulo y con esto vamos a terminar. Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después se abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Aquí me tienes, respondió él. Él dijo, ¿qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Samuel crecía y el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra del Señor. Gracias. Pues muy bien. Aquí yo creo que Elí es representante de Israel. Él representa cómo debe el pueblo de Dios buscar la palabra profética. Primero que todo, debe de buscar la palabra profética, aun si es una palabra de juicio, y muchas veces es palabra de juicio. También debe de recibirla y no simplemente tratar de evitar al profeta porque le dice cosas desagradables, como lo hace Acab en el relato que acabo de mencionar. Y finalmente Samuel tiene que dar, como dice Eli, todas las cosas, ¿verdad? Que tiene que decir todo el mensaje que había recibido del Señor. No ocultar nada. Entonces aquí vemos detalles, ¿verdad? Sobre cómo el pueblo de Dios debe de oír a los profetas y también cómo los profetas deben de obrar en medio del pueblo de Dios, aún en circunstancias muy difíciles. Finalmente vemos que Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Esto nos recuerda obviamente de Lucas, ¿verdad? Que dice, resume todo la niñez de Jesús diciendo y crecía en favor. La palabra es gracia, pero gracia y favor en griego son la misma palabra, ¿eh? Entonces, a veces tomamos conceptos que son muy prácticas y los hacemos muy teológicos, pero a veces no es necesario. Entonces crecía el niño en el favor, ¿verdad? Y aquí tenemos una idea parecido para Samuel, aunque mucho tiempo anterior. Y otra cosa, todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Otra enseñanza sobre los profetas, que tarde o temprano el pueblo de Dios va a entender quién es profeta verdadero y quién es profeta falso. No hay ningún profeta falso aquí, pero la idea de que todo Israel reconoció que Samuel era profeta. No dice que lo hicieron de inmediato. No nos dice el autor cuánto se tardaron, pero el caso es que tarde o temprano el pueblo de Dios podrá reconocer quiénes son los profetas verdaderos y los profetas falsos. Y finalmente vemos que Yahvé siguió manifestándose a Samuel. No dice con qué frecuencia ni precisamente cómo fue, pero que esto de recibir una palabra profética ya cuando comienza probablemente es algo que va
seguir ocurriendo a través de los años. Quizás con frecuencia, quizás no, pero es un llamamiento, una vocación, para usar una palabra más antigua, pero una palabra más concreta. Es una vocación ser profeta de Yahvé. Y bueno, con eso terminamos. Lo que hemos visto son algunos prejuicios o estereotipos que tenemos a veces en la iglesia en cuanto a los profetas y comentamos sobre esos. Y después vimos este capítulo de primero de Samuel 3, como no solamente el relato de cómo Samuel comenzó a ser profeta, pero también como una paradigma, podríamos decir, un arquetipo de lo que es el profeta en el pueblo de Israel y cómo ejecuta su rol. Gracias. Ahora, preguntas, comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Dwight, por tu exposición tan interesante. Y bueno, pues mientras vais pensando preguntas, también podéis escribirlas en el chat y luego las leería Marcos y Dwight pues puede comentarlas. Me ha gustado mucho, sobre todo al principio de la clase, esa caracterización de lo que es un profeta en el Antiguo Testamento. Pero mi pregunta va más bien hacia el Nuevo. Cuando hablamos de Jesús, rey, profeta, sacerdote, ¿qué rasgos verías tú, qué rasgos destacarías de Jesús como profeta? Bueno, primero que todo, Jesús, al igual que los otros profetas de la Biblia, y hay profetas en Hechos también, pero eso para otro día, quizás. Primero que todo, Jesús está advirtiendo a la gente, ¿verdad? Está diciendo que ya el reino de Dios viene, pero el reino de Dios, igual que el día del Señor con Joel, no es un concepto radicalmente nuevo, pero lo que él quiere hacer y lo que hace es tomar un concepto, una frase, una idea que ya existía hace muchos siglos, pero le quiere dar nueva vida y quiere como desdoblar el significado de este concepto primitivo, anciano, para la gente de su día. También como profeta vemos que tiene algunos pasajes apocalípticos, especialmente lo que llamamos el discurso del Monte de Olivos, creo que está en Mateo 25, creo. Entonces, él tiene algunos textos, no muchos, pero algunos textos donde habla específicamente pues de la destrucción que vendrá probablemente para la ciudad de Jerusalén, advirtiendo a la gente. Y más que todo llama a la gente a fidelidad, pero lo que hace al pacto. Entonces, en eso continúa con la tradición profética. Pero lo que hace que es nuevo es que él no solamente llama a gente a fidelidad al pacto, pero que él es el mediador de un pacto nuevo. Este es el pacto nuevo de mi sangre, que es derramado por ustedes y por muchos para la remisión o para el perdón de los pecados. Entonces, con eso, no solamente llamar a gente a ser fieles al pacto, que lo hace y que es muy profético, pero después de ser el mediador de un pacto nuevo, lo hace más que los otros profetas. Muchas gracias. Y por cierto, puedo ver el chat, entonces si alguien quiere escribir una pregunta, lo veré aquí. Vale, perfecto. Sí, sí, lo puedes ver, fenomenal.
Flor tiene aquí una observación, pero no se atreve, le estoy animando a que la haga. Y a los demás también, que no son solamente preguntas, también podéis hacer alguna observación. ¿No? Vamos a estrujar al profe, que por eso tenemos un profe aquí de categoría. Flor, ¿qué le querías? No, solamente que bueno, es verdad que no me acordaba ya, ¿no? Nosotros tenemos otra colocación en nuestra Biblia, ¿no? que en la Biblia hebrea, pero me llama la atención que considere a Josué como un profeta, ¿no? Josué, Jueces, para nosotros es difícil porque ya estamos muy mentalizados de que son libros históricos, no los consideramos profetas. Josué, Jueces, bueno, Samuel sí, pero que para nosotros es extraño que consideren profetas. Nosotros son los menores, los mayores y ya está, ¿no? Pero bueno, Samuel es el primero de los profetas para nosotros. No sé si a los demás les resulta extraño, pero a mí sí me resulta extraño considerar a Josué como un profeta. No, era una observación simplemente. A mí me ha gustado lo que has comentado en cuanto a Samuel, en la comparación con David, que el problema no fue tanto de lo que hizo o no hizo, sino de que no escuchó la voz de Dios, ¿no? Me ha parecido interesante esa aportación. Gracias. A mí la verdad que me ha gustado en general todo un poco y soy consciente de todos los estereotipos, ¿no? que tenemos en la iglesia, ¿no? Según los ibas diciendo, me di cuenta que sí, que es así, ¿no? En muchos, ¿no? Otros pues los hemos podido corregir, pero estamos llenos de estereotipos, ¿no? Inclusive ya el último que ha dicho sobre los milagros, ¿no? Y pues es curioso, ¿no? Que es verdad que estudiándolos y viéndolos, pues no eran tantos los milagros, ¿no? Y lo que sí me gustaría hacerte una pregunta, porque siempre me he preguntado, pues lo que has comentado, ¿no? De la forma de hablar del Señor aquí con Samuel, pues también como hablaba con Abraham, con Moisés, porque tú comentabas eso, ¿no? Es una forma también, esta pregunta, de romper este estereotipo, ¿no? Que no era que entraran en trance o una revelación sobrenatural o especial. ¿Cómo lo ves tú cuando aquí habla con Samuel y le habla? Que tú has comentado, claro, que no sería una especie de experiencia sobrenatural, que era algo normal. Pero ¿cómo lo ves tú que sería? Como cuando hablaba con Abraham. Dices que se acercó, ¿no? La palabra, y habló con él. ¿Cómo lo entiendes? ¿Que escuchó palabras? Un poco para... Esa era la pregunta. Sí, y es una pregunta muy buena. Primero que todo, debemos de reconocer que la división entre natural y sobrenatural no existe en la Biblia. Es un concepto moderno mucho después. Solemos usarlo mucho, está bien, pero no está en la Biblia. Todo lo que ocurre es a la vez natural y sobrenatural. Es divino y es humano. Entonces, eso de dividir y tratar de imponer categorías de diferentes acciones, y es parte, viene de un mundo muy posterior a lo que está en la Biblia. Yo veo, entonces, quiero ser claro que toda palabra profética genuina es por la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, eso no cabe duda, y por eso es que enfaticé que los profetas hablan de parte de Dios, que no vamos a encontrar con el que dice proverbios. Él no dice, así dice el Señor, no debes de prestar dinero a tu hermano porque si no te paga no se van a llevar bien. Así no se encuentra eso en la literatura profética, perdón, de sabiduría, pero sí en la literatura profética. Me parece que en el texto que vimos nosotros está diciendo que igual que Dios en forma de un hombre vino a visitar a la tienda de Abraham, que Dios en forma de un hombre estaba ahí y Samuel estaba yendo a Elí y diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero después el Señor de alguna forma, como un ser humano,
aparece a Samuel. Ese me parece claramente de la narración que hemos leído, es lo que tenemos en este texto. Ahora, más tarde habrá un desarrollo de la literatura apocalíptica. Muchas veces nosotros pensamos o solemos pensar en la iglesia que la literatura apocalíptica es literatura profética. Puede ser, pero no es necesario. A veces la literatura apocalíptica puede recordar algo del pasado, puede ser una descripción de algo actual o puede hablar de algo quizás que va a ocurrir en el futuro. Pero la literatura apocalíptica, la literatura profética, son dos géneros de literatura que son diferentes, pero que a veces solapan, pero no siempre. No sé si he contestado a tu pregunta, pero... Sí, sí, gracias. Buenos días, Duan. Gracias por tu exposición. Estaba buscando una pregunta que me estaba dando vueltas. Y bueno, como hay algunos grupos sobre 1 Corintios 13, 8, 10, ¿vale? Habla un poco de la profecía que se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Vale? Es un poquito saber qué opinión tenemos sobre este texto o, bueno, para refutar un poquito a estos grupos. Sí, me parece ese texto que Pablo está hablando de ver completamente y de ver claramente a quién es Dios. Y yo entiendo eso en el contexto de 1 Corintios 13, que él está diciendo que algún día estaremos plenamente en la presencia de Dios, que vemos a Dios hoy en día como de una forma incierta, porque no estamos en su presencia. Nuestro pecado, nuestra debilidad nos aleja de alguna forma de Dios o distorsiona nuestra visión de quién es Dios y cómo es Dios. Pero llegará el tiempo en el escatón cuando veremos plenamente a Dios, estaremos en la presencia completa de Dios y en aquellos días ya no habrá necesidad de estas cosas, estas mediaciones de profecía, de lenguas y etcétera. Yo así leo 1 Corintios 13. Con eso no significa que apoyo o que estoy diciendo que debemos de tener palabras proféticas en las iglesias ni nada así, ¿eh? Pero en cuanto a ese texto, me parece que es la interpretación más adecuada, que más encaja con el argumento que está presentando Pablo. Veo que Pablo ha hecho una pregunta por el chat, creo. Sí, vale, aquí veo la pregunta y está regresando a algo que acabo de mencionar brevemente en cuanto a la diferencia entre la literatura profética y la literatura apocalíptica. ¿Cuáles son? Bueno, primero que todo hay que reconocer que la literatura profética y especialmente los relatos de los profetas, como hemos leído hoy, son muy antiguos. El desarrollo de literatura profética, al parecer, parece ser mucho más tardío en la vida de Israel. ¿Cuál es el propósito de la literatura apocalíptica? Es como un cifre, es como hablar en código, ¿verdad? Usando imágenes, símbolos, que la gente que ya estaba adentro, ¿verdad? Que la gente que ya conocía a los símbolos, al significado de Babilonia, o que tenía en su estrella derecha 7 estrellas, ¿qué es esto? Que salía una espada de su boca, que tenía pies como de bronce. O sea, estas cosas, y decimos de esto, ¿de qué está hablando? Entonces, probablemente para los judíos ya en diáspora era necesario tener una forma de hablar entre ellos que era en código, ¿verdad? Para poder hablar de las cosas que Dios estaba haciendo y de sus esperanzas y de su experiencia
y de sus anhelos para el futuro. Entonces, ellos desarrollaron esta forma de hablar en código para poder decir, bueno, ¿qué pasaría si un romano, un griego, obteniese algún texto apocalíptico? Diría, estos son tonterías de los judíos, no tienen sentido, quién sabe de qué están hablando, los judíos siempre hacen así. Pero para los judíos que conocían los enlaces y los significados simbólicos de diferentes cosas, como una bestia que viene del mar, una bestia que viene de la tierra, que tenía 7 coronas, y todo esto, ellos entenderían de qué estaba hablando. Y tenemos, si quieres leer un texto apocalíptico, quizás protoapocalíptico, que es muy bueno, puedes ver hemos leído hoy como Dios le llamó a Samuel para ser profeta, pero quieren ver algo un poco más exótico, como Dios llamó a Ezequiel a ser profeta. Ruedas de fuego y serafines y tronos y cúpulas y quién sabe cuántas cosas. Un montón de diferentes imágenes y símbolos ahí que nos está diciendo algo de quién es Dios, cómo es el reino de Dios. Ruedas de fuego porque el trono de Dios no tiene que quedarse en Jerusalén, puede irse al exilio donde está Ezequiel. Pero eso es un ejemplo muy bueno de lo que es literatura apocalíptica, pero está recordando algo del pasado, no está hablando del futuro. Y finalmente, tenemos elementos protoapocalípticos, vamos a decir, en el relato del jardín sagrado de Edén, donde Dios toma al ser humano y lo pone adentro del jardín sagrado. Normalmente habría un ídolo allá, ¿verdad? Pero Dios ya ve, Él pone al ser humano para ser su representante y su representación de Él mismo en el huerto sagrado de Edén. Hay animales que hablan, que nos debería de sorprender porque eso no es parte de la vida normal, y después hay ángeles o bueno, querubines con espadas de fuego. Estas imágenes todos van a resurgir en Apocalipsis. De los símbolos de Apocalipsis, creo que no hay ni uno de ellos que no aparece anteriormente en el Antiguo Testamento o quizás en parte de la literatura apocalíptica intertestamental. Sí. Bueno, tenemos una pregunta de Gloria. Dice, preguntar sobre cómo deberíamos interpretar hoy día, en la actualidad, las palabras proféticas en las iglesias. Si por un lado en la palabra nos dice que Dios hablaba mediante los profetas y ahora mediante Jesús, pero también ahora que hay dones de profecía, quizás a veces se hace mal uso de esto. Sí, al parecer hay un cambio en el ministerio profético, ¿verdad? La profecía en el Antiguo Testamento tiene un estatus de revelación y por eso los libros proféticos y relatos proféticos están en el Tanakh. Pero no tenemos ningún libro profético en el Nuevo Testamento, aunque sabemos de Hechos y de las epístolas que habían profetas. Al parecer, y quizás podrían encontrar historiadores con diferentes ideas, pero mi opinión, al parecer, ha llevado a un cambio de entender lo que es el ministerio profético. El ministerio profético, pues vemos en el libro de Hechos un hombre llamado Ágabo, si bien me acuerdo, y él se encuentra con Pablo y hace una de estas cosas raras que dice, dame el cinturón, y él amarra sus manos y dice, Pablo, el Señor dice, si te vas a Jerusalén, vas a ir amarrado así, como prisionero, sí. Entonces, y Pablo no dice, bueno, eso ya no vale. Pablo dice, bueno, lo entiendo, gracias, pero aún así tengo que ir. Ya acabando el primer siglo y ya estamos más allá de los libros del Nuevo Testamento, podríamos ver un libro yo también era profesor de historia de la iglesia hace muchos años, entonces es un tema que también conozco bastante bien. En un documento llamado el Didache, o el Didache, no sé cómo se pronuncia en español bien, pero es probablemente cerca del año 100 o 110, quizás 120, es un documento muy, muy antiguo.
y es probablemente como un catecismo, un resumen de la enseñanza y la vida de la iglesia primitiva. Y ya vemos en ese tiempo, entre el año 100 y 150, que la iglesia va cambiando de roles itinerarios, el apóstol y el profeta, que iban y venían de pueblo a pueblo, que ya van en un cambio a un liderazgo más estable en la forma de diáconos y obispos. Obispos dirían, bueno, y diáconos y obispos diríamos los pastores de hoy, uno que tiene autoridad sobre el otro, pero bueno, pastores. Pero gente que vive en el pueblo, está ahí en el pueblo. Entonces ya acabando el primer siglo y ya a medios del segundo siglo, el rol del profeta como un líder de mucha importancia en la iglesia se ve claramente que está disminuyendo. Ahora, no significa que no podrá haber profeta hoy en día, quizás, pero hay que ser cuidadoso con esto porque se presta a mucho peligro, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre el profeta que dice algo y después resulta que es falso, que hay que matarlo? Para que tengamos no vamos a hacer esto hoy, ¿verdad? Pero para que tengamos una idea de qué tan grave es esto, decir, bueno, el Señor dice tal y tal. Yo como profesor y pastor prefiero decir, bueno, así dice la palabra del Señor, o aquí mi interpretación de la palabra del Señor, y si no estás de acuerdo, vale, me parece un poco más moderado. Y por Bueno, cierto, pues quiero clarificar, yo ni sé cuál es la posición de vuestra iglesia en cuanto a los dones espirituales. Simplemente estoy tratando de dar las respuestas más informadas de historia y de los diferentes textos. Yo no vengo ni para decir que sí o que no, pero y no quiero que haya controversia. sí, bueno, pues somos respetuosos con las distintas posturas también. Es verdad que hay unos que son, digamos, cesacionistas, que consideran que los dones ya se han terminado, y otros pues que todavía existen estos dones y que están en plenitud de ejercicio y demás. Pero a mí me llama la atención que muchas de estos que están hablando pues de profecías y demás son siempre profecía de carácter apocalíptico, el Señor me ha dicho tal cosa, y bueno, me ha parecido que tu matización como, en este caso tu matización como pastor, muy, muy acertada, ¿no? Respeto, pero por otro lado decir, bueno, veamos lo que dice la palabra profética más segura. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado en esta reunión, por haber participado en ella, y especialmente, por supuesto, a ti, Dwayne, por tu sabiduría y por lo bien que eres capaz de exponernos estas cosas que son además de un interés y de una importancia muy grande para poder conocer esa palabra profética más segura que tenemos en las Sagradas Escrituras. Así que bueno, pues sin más, despedimos la reunión aquí. Sabed que queda registro en la escuela EVA, pues queda grabadas estas lecciones y que podéis repasarlas o animar a otros a que las escuchen. Así que muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Gracias, Dwight. Hasta luego.